regreso con el segmento Contraste en TN23 y hoy estaremos hablando sobre la migración irregular, especialmente porque las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración han confirmado que al menos 72,000 connacionales han sido deportados tanto vía aérea como vía terrestre desde México y Estados Unidos. Pero hay que mencionar que es un fenómeno que se está incrementando. En Latinoamérica, uno de los principales países destino es Estados Unidos, pero no solamente centroamericanos están llegando a la frontera sur. Gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos enviaron a demócratas del norte, como Nueva York, Washington y Massachusetts, decenas de migrantes irregulares para que asumieran la carga económica y política que conlleva su atención. Por ejemplo, el miércoles pasado, el gobernador de Florida envió a la isla de Massachusetts a 50 migrantes como parte de un programa de $12 millones diseñado para transportar a estas personas a las llamadas ciudades santuario. El caos no solo ocurre dentro de Estados Unidos, también en la frontera sur con México. Representantes de la patrulla fronteriza aseguraron que han detenido a 2.4 millones de personas en los últimos 11 meses. Un 55% de los detenidos eran originarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta cifra representa un incremento del 175% respecto a hace un año. Solamente en agosto fueron 203,598 los capturados. El 22% de las detenciones fueron de migrantes que ya habían sido expulsados del país meses atrás. Si bien la cifra de migrantes de México y Centroamérica que trataron de ingresar a Estados Unidos cayó por tercer mes consecutivo y representó únicamente el 36% de las detenciones con personas que ingresaron por primera vez, marca una disminución del 43% de agosto de 2021. Expertos en la materia aseguran que las deportaciones siguen incrementando, no solo de personas que viajan solas, sino de unidades familiares. Ello se debe a la vigencia del Título 8 y del Título 42, que permite la expulsión de migrantes de forma inmediata por razones sanitarias. Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Guatemala, El Salvador y Honduras, expresó que han tenido un alarmante aumento del autoritarismo en algunos países de la región y eso ha provocado el desplazamiento humano. Aseguró que nunca habían visto nada de esa escala en la región y señaló el daño económico provocado por la pandemia de COVID-19. Hablemos ahora de los datos que se tienen en relación a las personas que han sido localizadas en la frontera sur de Estados Unidos. Según la patrulla fronteriza, son más de 4 millones de personas. Ahí tiene usted en pantalla cómo es que hay quienes están siendo localizados en esta frontera. Cerca de 2.5 millones de detenciones de migrantes irregulares fueron localizados solamente en los primeros 11 meses del año fiscal 2022. Esto según datos revelados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El total acumulado de detenciones solamente del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022 llegó a 2.493.723. Y en el lapso, la patrulla fronteriza repatrió y expulsó a 1.300.467 extranjeros. Conoceremos ahora qué está pasando a nivel nacional, tomando en cuenta la atención que tienen las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, ya que son encargados de al menos 15 instituciones que se encargan de la recepción de los connacionales, y también qué indica un analista. Estados Unidos han venido 31,563 guatemaltecos y vía aérea, que han sido también con las coordinaciones con el Consulado de México, han sido traídos 11,843 guatemaltecos. Seguimos trabajando en cómo apoyarlos, en cómo darles el apoyo. En Fuerza Aérea Guatemalteca está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Seguimos con el tema de la vacunación, que es muy importante para nosotros, para las comunidades, y por supuesto las demás instituciones como CONAMIGUA, brindándole todas las atenciones que podemos darles a los guatemaltecos que son retornados vía aérea. Terrestres, 28,448 guatemaltecos que vienen por Tecún-Humán en buses en terrestres, donde tenemos la coordinación con las mismas instituciones en el tema de darle el apoyo, ayuda psicológica, ayuda de doctores, porque hay guatemaltecos que vienen heridos, que vienen con diferentes circunstancias que les han pasado dentro del viaje. Según analistas en migración,
que el lado de México con nuestro país son más de 740 puntos ciegos que pueden atravesar los migrantes sin control de las autoridades. Ya vemos que lo que es la autoridad mexicana son más de 12.500 soldados que están para contener la migración, pero estos son datos que realmente son insuficientes, el número de elementos, porque por los pasos fronterizos que no son vigilados, pues estas personas logran atravesar. La verdad es que es una falta que por esa misma razón, al capturarlos la Policía Nacional Civil, que es generalmente la que hace los operativos, los traslada al albergue que está ubicado en la zona 5 del Instituto Guatemalteco de Inmigración. Pero hay que resaltar que en ese sentido las personas podrían tener el derecho de solicitar un asilo en Guatemala, y en ese caso pues el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala tendría la obligación de poder brindarle la asistencia, de ofrecer los servicios legales para ver si estas personas estuvieran interesadas. Y es así como los analistas aseguran que Guatemala ya no solo es un país paso para las personas que quieren llegar a Estados Unidos, sino muchos se quedan durante meses en el país. Por ello, las autoridades tienen que trabajar en el tema de prevención y mejorar esos esfuerzos justamente para evitar que esto suceda. Ahora bien, también consultamos con un experto en seguridad, quien nos da a conocer cuáles son esas herramientas que utilizan los coyotes o también las tácticas que ellos utilizan para poder pasar a las personas de forma irregular, y también cómo es que son clasificados estos migrantes con base en su pago. Se ha encontrado migrantes que vienen de Cuba, migrantes que vienen del Ecuador, migrantes que vienen de Venezuela y pasan por el famoso tapón del Darién, que es precisamente un área muy compleja y muy peligrosa en Panamá. Y a su vez, los que logran pasar ese tapón del Darién siguen su recorrido por tierra normalmente, hasta llegar precisamente a los países del Triángulo Norte, mal llamado Triángulo Norte. Entonces se concentran en estos tres países, entiéndase Guatemala, Salvador y Honduras. Todos de la misma manera contratan coyotes. Primero, ellos van a utilizar los pasos fronterizos y muchas veces utilizan ya un tipo de vehículo específicos, como por ejemplo taxis, otros vehículos, buses, y muchas veces estos migrantes consiguen documentos falsos. Es aquí precisamente donde esos documentos falsos, que ya empiezan a tener un cobro muy elevado, pues con otros personajes que están vinculados a las instituciones de migración, de alguna forma están en una asociatividad, o mejor dicho, confabulados con estas estructuras. Se empiezan a distribuir los diferentes tipos de migrantes de acuerdo a su condición de pago. Y esto los lleva precisamente a tener cierto grado de selectividad y rutas que van a utilizar para ser trasladados a las diferentes fronteras con México. Recordemos bien que no es una ni dos personas las que están vinculadas, son estructuras que pueden llegar a considerarse entre unas 20 a 25 personas de esa misma estructura, quienes se encargan no solo de recibir, de trasladar y en algunas ocasiones falsificar algunos documentos. O sea, son estructuras que no se debe pensar que es uno o dos, son estructuras grandes, todos interconectados. Y esa es la problemática que nos está sucediendo actualmente. Y es así como estamos abordando este tema de migración en contraste de TN23. Axel, sabemos que es un tema que no solo ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, y es así como estamos finalizando esta emisión. Así es, Ligia, le damos paso ya a los periodistas para conocer lo más destacado durante toda la semana. Pásala bien, feliz fin de semana.